a todos y a todas. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la Constitución y la organización política de Chile. Para esto vamos a ordenar y describir diferentes conceptos que nos ayuden a comprender desde la raíz estas ambas áreas, como por ejemplo, república. República, por oposición a los gobiernos injustos, como el despotismo o la tiranía. Forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Pero, cuando hablamos de organización del Estado, hay que preguntarse, ¿qué es el Estado? Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Pero hay diferentes tipos de Estado, como por ejemplo el estado de excepción. Son mecanismos que autorizan a la autoridad a restringir el ejercicio de determinados derechos y libertades, con el objetivo de procurar por un bien mayor. Son implementados en situaciones extraordinarias y sumamente graves para una comunidad, como por ejemplo la pandemia en Chile. También tenemos el Estado subsidiario. Es un Estado basado en el principio de subsidiariedad que determina que el Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermediarios. También tenemos Estado unitario. Es una forma de organización del Estado donde el ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial está centralizado en organismos de alcance nacional. Las normas en este tipo de estados se aplican para el país en su conjunto, como ocurre en Chile. el Estado está conformado por todos sus ciudadanos, pero para poder administrarlo de buena forma tienen que surgir líderes que conformen un gobierno, que es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Para que el Estado sea igualitario para todos, tiene que ser paritario, que según su palabra paridad, que definida por la RAE significa igualdad de dos o más cosas entre sí, hacen que en nuestro país, por ejemplo en Chile, la paridad se refleje en la paridad de hombres y mujeres en el gobierno. Pero estos líderes ayudan a administrar el Estado, quien además ya está dividido en tres poderes. El primero es el poder del Estado, que son las distintas instituciones que conforman el Estado, ejercen su rol de control y garante de la vida pública y del Estado de Derecho. En el caso de Chile se dividen en tres, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo corresponde al poder del Estado que dirige y administra el país, hace cumplir y ejecutar sus leyes, atender los asuntos de política interna e internacional. El poder ejecutivo está liderado por el presidente y sus ministros. Estos tienen la oportunidad de que su poder sea legítimo. O sea que está justificado por su mando. Se mide por la convicción íntima de la persona que obedece que tiene que hacerlo. El presidente, quien lidera el poder ejecutivo, tiene que asesorarse por medios por un Consejo Nacional de Seguridad, que es un organismo chileno que asesora al presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. En principio está regulado en el capítulo 12 de la Constitución Política de la República de Chile, que está conformado por los artículos 106 y 107. El presidente, como líder del Poder Ejecutivo, puede crear decretos, como por ejemplo el decreto con fuerza de ley, normas jurídicas de rango legal dictadas por el presidente de la República en virtud de una autorización que le es conferida por el Congreso Nacional a través de una ley, en aquellas materias que establece la Constitución, como el artículo 64. Pero no solamente el presidente conforma el Poder Ejecutivo, sino que también los ministros, quienes, para poder el Congreso saber los proyectos y su trabajo, tienen que ser llamados a una interpelación, que es una citación que realiza la Cámara de Diputados al ministro de Estado para formularle preguntas a círculos de materia vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia del ministro es obligatoria y debe responder directa y personalmente a las preguntas. Pero muchas veces se les es cuestionado los cargos a los líderes del Poder Ejecutivo. Frente a esto se les realiza una acusación constitucional, un mecanismo de control político que la legislatura ejerce respecto de otras autoridades de gobierno, asegurando así la separación y el equilibrio entre los poderes del Estado. Cuando una acusación constitucional es probada y al ministro o presidente se le prueba que ha realizado de mala forma su mandato, su cargo queda a libre disposición, es decir, vacancia. La vacancia es la situación en virtud de la cual el titular del cargo quedaría privado de seguir ejerciendo. Quiere decir que un cargo o empleo está sin proveer por alguna razón.
Pero no solo podemos hablar del poder ejecutivo, sino que también podemos hablar del poder legislativo, que es aquella institución o conjunto de entidades encargadas de crear, reformar y o derogar leyes de una nación. Para poder crear una ley o aprobar una ley, este necesita de un quórum. Es un número que indica la proporción de un total de personas que se necesita para aprobar una ley o validar un proceso eleccionario. El quórum necesario para aprobar una ley se mide según la importancia de la materia que trata. Ejemplo de ellos son los quórum de 4 a 7, de 3 a 5 o de 2 a 3 personas. ¿Quiénes conforman el Congreso tienen que dividirse mediante un distrito, que es una división territorial al que representa un diputado o diputada en el Congreso Nacional y que puede estar constituido por una o más comunas. Estos tienen el deber de conservar un erario público, que se refiere al tesoro público de una nación, provincia o pueblo y también el lugar donde se guarda. Además del poder ejecutivo y legislativo, también podemos hablar del poder judicial, que es el órgano de gobierno que está encargado de administrar la justicia. Estos tienen que hacerlo mediante una jurisdicción, que se define como el ámbito en el cual una autoridad está investida por poder-deber para conocer y resolver, en la facultad de administrar justicia, ya sea por instancias administrativas o de tribunales. El Estado no solo requiere de una organización, sino que también de una administración en el ámbito económico. De este se encarga el Banco Central, que es un órgano técnico encargado de mantener controlada la inflación, es decir, el aumento de los precios, y de esta forma dar estabilidad en el sistema financiero. Pero también la administración económica tiene que venir en un marco legal, y de esta se encarga la Contraloría General de la República, que es un organismo estatal encargado de ejercer el control legal sobre los actos de la administración, así como también de fiscalizar el uso de los fondos públicos utilizados por el gobierno, municipalidades y otros servicios. Todas estas organizaciones facilitan la organización del Estado y su buen funcionamiento en el ámbito del gobierno. Y para esta se requiere de una responsabilidad del Estado. Esta es la obligación importante que pesa sobre el Estado de reparar los daños causados por el actuar de sus entes u órganos, o por causa de sus funcionarios, en el ejercicio de la función pública, de acuerdo con el establecimiento en el ordenamiento jurídico. Los líderes del Estado tienen que dar un buen funcionamiento y reflejarlo hacia los ciudadanos mediante las políticas públicas. Se entiende las acciones que los gobiernos toman o no toman para lograr un determinado objetivo de carácter público, sea un problema a solucionar, una oportunidad a aprovechar, un derecho a garantizar, una responsabilidad a exigir o una política existente a mejorar. Todo lo mencionado anteriormente conforman el concepto de república en Chile, pero además hay otros aspectos que caracterizan a este concepto, como por ejemplo democracia, que es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Pero, ¿qué es el concepto de soberanía? Es el poder político que pertenece a la nación que ejerce el pueblo dentro de un determinado territorio y que se delega a las autoridades del Estado mediante elecciones democráticas. También puede ser ejercida a través de plebiscitos. Pero hay dos conceptos distintos para democracia, como por ejemplo representativa. Es una modalidad democrática en la que los ciudadanos ejercen de modo indirecto o mediado, eligiendo generalmente por sufragio universal representantes en quienes delegan su soberanía para el ejercicio de las funciones legislativas. También podemos encontrar la democracia directa, que es la modalidad democrática que se ejerce de modo inmediato por todos los ciudadanos, tanto por los actos legislativos como para elegir autoridades y funcionarios. La democracia representativa utiliza un concepto muy importante, que es el sufragio universal, y este es el derecho a voto de toda la población de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. Para tener acceso al sufragio en Chile se requieren de una serie de requisitos, como por ejemplo la nacionalidad. Este es el vínculo que une a una persona con el Estado. Es un atributo personal y toda persona tiene derecho a la pertenencia de un individuo a otro ordenamiento jurídico concreto. Además, se requieren de otros atributos, como por ejemplo la ciudadanía. Esta es la condición de un ciudadano de algún lugar y conocimiento de derechos y deberes políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Comportamiento de un buen ciudadano. Estos además requieren ser de la mayoría de edad para poder ejercer un sufragio, al menos en Chile. Todos estos aspectos hacen que el ciudadano pueda velar por el bien común, que son las condiciones que benefician a la comunidad en general y sus miembros en particular.
Para poder votar en Chile se requiere de un padrón, que es un documento público en el que se relacionan las personas residentes en un determinado territorio municipal y otros datos relativos a ellas, como la edad, el sexo, el domicilio y la actividad profesional. En Chile, esto nos sirve para ver qué ciudadanos pueden votar en las elecciones. También existe otro tipo de padrones, como por ejemplo el padrón indígena. Este es el registro en el que se encuentran inscritos todos los ciudadanos indígenas habilitados para participar mediante el sufragio en elecciones. En estas, los ciudadanos correspondientes a un pueblo originario pueden participar en las elecciones con votos en secciones específicas para los integrantes de su comunidad. Ser ciudadano en Chile y tener acceso al sufragio es una virtud cívica. La motivación para actuar de forma públicamente orientada, en otras palabras, está constituida por las motivaciones que causan las acciones concretas, no por las conductas ni por las disposiciones de carácter. Ser un ciudadano en Chile, tener una nacionalidad, está garantizada los derechos humanos. Estos derechos poseen las personas por el hecho de ser dignas. Se dividen en derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, derechos sociales y económicos, como el derecho a la educación, y los de tercera generación, como el derecho a un medio ambiente limpio. Estos son aspectos muy importantes y es muy importante que sean reflejados en Chile, mediante una Constitución Política de la República. La Constitución Política regula el funcionamiento del Estado chileno, las relaciones entre el poder y la ciudadanía, como también las relaciones entre los poderes. En ella se señalan las formas expresas, cuáles son los derechos que tienen los chilenos y además regulan los mecanismos para hacer valer estos derechos, por ejemplo, a través de los recursos de protección. Como vemos, la Constitución Política es muy importante para la conformación del Estado y esta tiene que tener un medio de controlación, como por ejemplo El Tribunal Constitucional. El tribunal especial, autónomo, independiente y jerárquico, al que le corresponde velar por la defensa de la supremacía constitucional. Ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, ya sea durante su trámite o después de su promulgación. Pero, ¿quiénes crean la Constitución en Chile? La Convención Constitucional. Esta tiene por misión redactar y aprobar las propuestas de una nueva Constitución de la República. ¿Y quiénes conforman esta Convención Constitucional? El Congreso Constituyente. El actual Congreso designa entre sus propios integrantes un grupo que va a elaborar una constitución en un periodo. Para esta, muchas veces se requiere que hagan una reserva o tengan un lugar o puesto garantizado en el Congreso o Convención Constitucional. Y esta va en los escaños reservados. Esta es la reservación de un lugar o propuesto en el Congreso o Convención Constitucional. Y lo más importante, y por sobre todas las cosas, ¿quién y cómo se define la creación de una convención constitucional? Esta se logra a través de un plebiscito, que es la resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de los votos. Esta le da a los ciudadanos y a quienes pueden sufragar un poder muy importante, que es el poder constituyente. Es la facultad que posee un determinado pueblo para constituirse como Estado, de esta forma pudiendo adoptar libremente las leyes y la organización política que más les convenga. Muchas veces la creación de un plebiscito requiere de un complemento, y esta es la Ley Orgánica Constitucional. Estas son normas complementarias de la Constitución relativa a ciertas materias expresamente previstas en el texto constitucional. Actualmente en el contexto nacional nos encontramos en la creación de una nueva constitución. Esta ha traído cambios y creaciones que no conocemos, como por ejemplo los órganos deliberativos. Son aquellos que ejercen funciones normativas y resolutorias. En el caso de Chile, un órgano deliberativo sería lo que se quiere plantear como un nuevo sistema legislativo. La Cámara de Regiones, un órgano deliberativo paritario y plurinacional de representación regional encargada de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Es esta, la Constitución, la que nos motiva a hacer este video. Como alumnas, queremos que los ciudadanos se encuentren informados con todos estos conceptos anteriormente nombrados. Es importante que se sufrague de manera informada y de esta forma que comprendan lo que es la Constitución y la organización política de Chile. Muchas gracias.